Vamos a comenzar. Muy bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Edgardo Martínez Imariov. Soy el presidente de la Asociación Uruguaya de Coaching Deportivo y el secretario general de la Federación Internacional de Coaching Deportivo. Esta conferencia se enmarca en un ciclo profesional que hacemos todos los años para difundir la especialidad del coaching deportivo por parte de los profesionales que se desempeñan en los diferentes países de Iberoamérica en este campo de especialidad. Algunos de los presentes son coaches profesionales, como sabemos, y incluso hay algún coach deportivo también, como Edison Viera o Aitinema Moy, Guardinema Moy, que nos acompaña desde Venezuela, Edison Viera, que nos acompaña desde Uruguay, y otros que la verdad que no sé si son coaches o simplemente interesados en la materia. Bueno, nuestra disertante de hoy en esta anteúltima conferencia de nuestro ciclo 2023 es Ana Cristina Pineda. Ana Cristina Pineda es originalmente, como profesional, es abogada y además es especialista en todo lo que tiene que ver con la neurociencia aplicada a la educación. Es experta en lo que tiene que ver con organización de equipos deportivos, leadership coach, y bueno, una larguísima, extensísima historia académica y una historia impresionante en lo que tiene que ver con su experiencia en organizaciones, ya sea empresariales o deportivas. Y como les dije, además de ser presidenta de la Asociación Venezolana de Coaching Deportivo, es también miembro de la directiva internacional de la Federación Internacional de Coaching Deportivo. Muy bien, todo lo que quieras agregar, puedes hacerlo, Ana Cristina. Vamos a comenzar entonces en honor a los presentes, cumpliendo con nuestro horario. Gracias y adelante, Ana Cristina. La sala es tuya. Muchas gracias, Edgardo. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Antes de comenzar, quiero, saludar, porque no había tenido la oportunidad, a mi colega, amiga, Guaitirema Moy, que además es vicepresidente de la Asociación Venezolana de Coaching Deportivo. Me acompaña en la junta directiva. Así que bienvenida. Y bueno, esta noche les traje un tema que sé que les va a encantar porque es útil para la vida deportiva, pero también para ustedes, entrenadores, padres de deportistas. Y si, bueno, tú eres un atleta, deportista, también todo esto por supuesto que te va a servir porque son sujetos de la relación de coaching deportivo. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la presentación. Vamos a ver. Estas son las organizaciones a las que pertenezco y que lidero. Por supuesto, desde aquí nosotros estamos haciendo un trabajo con el deporte y desde esta metodología del coaching deportivo, que es nuestra razón de ser desde la Asociación Venezolana de Coaching Deportivo. Y quería comenzar con esta frase de Michael Jordan que dice: la mentalidad ganadora no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es una actitud, un estado de ánimo, una determinación y un compromiso. Esto es para lograr el máximo potencial en todo lo que haces. Entonces, imagínense ustedes, si un atleta de este calibre nos da esta información y que justamente se refiere al tema de hoy, a la mentalidad ganadora. Si nosotros descomponemos esta frase, podemos ver varios elementos que son características de esos campeones y que no son campeones solamente porque ganan una copa, sino que tienen una gestión maravillosa de sus pensamientos, sus emociones y sus conductas, que es fundamental. Pero no solamente esto, sino que han comprendido que ante todo son personas. Como decimos, detrás de un atleta, detrás de un entrenador, y en un equipo, detrás de un equipo hay seres humanos. Entonces, cuando hablamos de actitud, nos referimos a ese reflejo de qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos, cómo emocionamos y lo llevamos a la vida misma y así nos comportamos. Y por supuesto, bajo un esquema de emocionalidad determinada, un estado de ánimo, un sentimiento que nos impulsa a la acción o también que nos puede paralizar, porque están las dos vertientes, está la luz y la sombra. Y por supuesto, ¿qué queremos lograr nosotros? El máximo potencial, el potencial óptimo.
porque siempre estamos en un proceso de mejora continua, que a mí me gusta llamarlo un proceso de desarrollo. Tenemos la oportunidad de transformarnos cada segundo de cada instante, como personas, en nuestro deporte, en nuestra familia, como hijos, en cualquier rol, de acuerdo a los sistemas a los que pertenecemos. Y es que el desarrollo de una mentalidad ganadora es necesario, como dice en la lámina, crucial en el deporte, ya que le permite a los atletas enfocarse en sus objetivos, mantener su motivación, escuchen esto bien, mantener ellos su automotivación. Porque existe el concepto erróneo de que cuando se habla de coaching somos motivados. Nosotros no motivamos a nadie. Nosotros podemos tocar ciertas teclas a través de preguntas, en una conversación, con una acción, con el cuerpo, con una emocionalidad, con un gesto. En ese otro. Y es allí donde se toca esa tecla del atleta o del entrenador o de un equipo para que ellos mismos se automotiven. Pero es que esto es un trabajo, detrás de todo esto hay un trabajo. Y por supuesto, esto es parte del recorrido del camino al éxito. Y ese camino al éxito comprende no solamente el lograr aquello que queremos, si eres deportista y te quieres ganar una copa, un campeonato, o quieres tener o superar tu marcaje. No solamente se trata de eso, se trata de vivir el proceso, de entender que existen caídas, pero también yo me caigo y me levanto. Y eso es lo loable, eso es lo que como deportistas va marcando la construcción de esa mente de ganador, de esa mente de campeón. Y lo voy a aplicar tanto en mi deporte como en la vida. Complicado, todo como decimos es parte del vivir. Una mentalidad ganadora implica una actitud positiva. Esto es ser optimista ante los desafíos que se nos presentan. La perseverancia. Y a mí me encanta esta frase porque la practico. Si te caes, te levantas. Y sigo, insistes hasta que logres tus objetivos, tomando conciencia de que aquello que tú te has trazado como meta debe depender de ti, no de extraños, ni de terceros, ni de afuera. Debe depender de ti, porque allí es donde tú tienes el control, allí tú mandas. Y por supuesto, una mentalidad enfocado en mejorar, en saber que es que yo no soy, sino que yo estoy siendo. Hoy estoy siendo de una manera en un entorno determinado, con una gente, un equipo específico, y mañana puedo, a través de ese discernimiento, de ese pensar sobre lo que pienso, que más adelante hablaré un poquito sobre eso, en cómo yo puedo mejorar ciertas cosas y me voy transformando para lograr la versión más poderosa que pueda tener y de allí para arriba. Nunca terminamos. Como dicen, el límite es el cielo. Entonces, la mentalidad ganadora comporta una serie de características, por supuesto hay muchísimas, pero yo les sinteticé de esta manera. Actitud y aptitud. Es decir, como yo expreso mis emociones, mis sentimientos para llegar a las acciones, pero también me abro al aprendizaje. Esa aptitud, porque se puede aprender como una habilidad que comprende diferentes elementos. Y si voy a completar esta frase, yo digo actitud, aptitud para tener altitud. Segurito que eso lo han escuchado, pero es así. Esas tres palabras te dan una clave de una mentalidad ganadora. También el enfoque mental. ¿Hacia dónde estoy enfocando? ¿Hacia lo que quiero, hacia mis metas, hacia mis objetivos? ¿O estoy dando vuelta, gravitando en el dolor, en la queja y no hago nada por cambiar? En deportes esto pasa muchísimo. Y de aquí vienen los temores, los miedos, quizás las frustraciones. Y muchas veces solos no podemos salir o no hallamos el camino, la puerta o la ventana para poder salir y hacer el cambio.
Esto implica además mentalidad de crecimiento. Esto es aprendizaje constante y tener ojos, oídos y todos mis sentidos muy abiertos para saber qué aprendizajes hay de cada situación, de cada encuentro, de cada partido, de cada relación con mis compañeros, con el contrario, con el entrenador. Se caracteriza además por la determinación, la confianza en sí mismo y la mentalidad positiva de las personas. No se rinde ante los obstáculos. Es mentalidad de crecimiento por todos lados y fortaleza mental. Esto implica una serie de elementos que nosotros en el devenir de nuestro deporte vamos a ir trabajando y que vamos aprendiendo. Pero ¿qué es la actitud? ¿Cuál es la actitud que yo debo tener? Entonces, para empezar, comprender que la actitud es esa forma en que yo voy a exteriorizar pensamientos y sentimientos. Que tus actitudes determinan tu forma de vida personal, deportiva, donde sea que tú te muevas. Tu actitud determinará tus resultados. Y por supuesto, esto viene de aquí, la congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Vamos a ver. Parece que se quedó pegado esta. Ok, aquí está. Una mentalidad ganadora. Se me pasó, pero ya vamos a retomar. ¿Cómo vamos? Una mentalidad ganadora, sí. Aquí estoy. Una mentalidad ganadora se enfoca en el éxito y la superación personal en el deporte. Se caracteriza por tener una gran determinación, perseverancia y resiliencia ante las adversidades y fracasos. Es decir, yo asumo el reto. Yo ante esa adversidad, el fallo, tengo la opción de decidir quedarme allí o seguir adelante avanzando y ver ese aprendizaje. Los deportistas con una mentalidad ganadora suelen ser disciplinados en sus entrenamientos y en sus estilos de vida. Tienen una gran capacidad para mantenerse enfocados en sus objetivos y son capaces de regular sus emociones y mantener la calma en situaciones de alta presión. Y resulta que todos estos elementos están relacionados con lo que vamos a ver más adelante acerca del coaching deportivo. Las investigaciones señalan la existencia de factores mentales que permiten distinguir a los campeones. Y así les voy a citar dos investigaciones que traje de 2002. Y en esta se analizó la relación entre las habilidades psicológicas y el éxito de los atletas campeones. ¿Y qué encontraron estos autores? Que los atletas campeones tenían altos niveles de autoconfianza, habilidades de manejo del estrés y motivación intrínseca, la que viene de adentro. Estas actividades psicológicas permitieron a los atletas campeones mantener una actitud positiva, centrarse en su rendimiento y perseverar ante la adversidad. En otra investigación se analizó la importancia de la mentalidad de crecimiento en atletas campeones, lo que vimos hace un rato, el permitirnos entender los aprendizajes y seguirnos desarrollando, aprendizaje constante. Si hoy fallé, ¿qué tengo que hacer para no fallar? ¿Cuáles son mis posibilidades como atleta, como deportista, como entrenador? Los autores encontraron que los atletas campeones tenían una mentalidad de crecimiento, lo que significa que veían el éxito como resultado del trabajo duro y la dedicación. Es importante comprender que para lograr un resultado a nivel deportivo hay que trabajar con disciplina. Esto implica el entrenamiento invisible, que es aquello que está fuera del campo de juego, el descanso, la alimentación, cómo me relaciono, también las relaciones sanas. Todo esto se está vinculando a lo que es esa mentalidad ganadora, porque es un estilo de vida cuando practicamos nuestro deporte. Así que acá, dentro de este estudio, los atletas con una mentalidad de crecimiento dice que también estaban dispuestos a asumir riesgos y aprender de los errores. Y por supuesto, los componentes mentales del juego, ¿cuáles son? Pensamientos,
las creencias y los sentimientos, el estrés, la concentración, la autoconfianza, el control emocional, la planificación, que aquí va todo lo que es el establecimiento de objetivos, plan de acción y seguimiento, el análisis. El análisis después de hacer todo y por supuesto los entrenadores aquí tienen que precisar el análisis de la jugada, el análisis del comportamiento, el análisis de la emocionalidad, del lenguaje corporal y también verbal, entre otros. La motivación del jugador y todo lo que ocurre en esa mente del atleta que está en ese momento haciendo su vida deportiva. Cada uno de estos componentes, por supuesto, va a influir en nuestro juego interior. Y cuando tú hablas de ser mentalmente fuerte, porque puedes gestionar tus pensamientos, tus emociones y, por supuesto, te levantas ante el fallo, que el fallo es importantísimo porque nos permite ver qué otras opciones me aseguran quizás lograr eso que deseo, lograr la copa, porque en el deporte pues se quiere siempre ganar, pero esa ganancia va más allá de un resultado de una copa o de un, aunque ¿En el baño o en por supuesto, bastante si difícil? nosotros trabajamos nuestra mente, si nosotros trabajamos nuestra... por Hablando favor, de hay un micrófono abierto. Si nosotros trabajamos nuestra mente, el resultado va a venir en consecuencia. ¿Y qué es el coaching deportivo? El coaching deportivo es un proceso conversacional, es una metodología que nos permite reflexionar y crear. Por eso se llama reflexivo y creativo, que te inspira a maximizar tu potencial personal y profesional. El coaching deportivo es una metodología que además cuando tú estás en una sesión es confidencial. Nada de lo que se dice en las sesiones sale de allí, queda entre el coach y el coachee, que es quien recibe coaching. Y en coaching deportivo estamos hablando del atleta o del entrenador. Y ahora más, en unas láminas más adelante vamos a ver quiénes son esos sujetos. El coaching deportivo nos permite maximizar el potencial personal, profesional y deportivo. Cuando hablamos de profesional, recordemos que dentro del entorno deportivo también está la junta directiva, están el cuerpo técnico, que está conformado por el grupo de profesionales, entrenadores, que dirigen a los atletas. Así que este campo de acción de nosotros como coaches deportivos nos permite trabajar con todo el sistema, si así la entidad deportiva lo desea. El coaching deportivo te lleva a ese camino de autodescubrimiento y de toma de conciencia para que puedas tú, atleta, entrenador, hacerte cargo y transitar esa transformación personal, profesional y deportiva para alcanzar tu éxito, entendiendo que ese éxito lo defines tú. Cada quien tiene una definición de éxito y que está relacionado con aquello que desea alcanzar. Lo más importante es que todo eso que tú hagas esté bajo un esquema de bienestar, satisfacción y, por supuesto, aquí viene el alto rendimiento. ¿Y esos sujetos del coaching deportivo quiénes son? Tenemos el coachee, que es quien recibe coaching, lo llamamos también cliente o consultante, que puede ser el entrenador o entrenadores, jugadores, el equipo, puede ser el equipo de la junta directiva del club deportivo, el cuerpo técnico, los jugadores, también los padres de deportistas y los familiares, esposas, esposos, dependiendo ya del nivel o de la edad del jugador o atleta. Los padres de deportistas, por supuesto, se sabe, de acuerdo a estudios desde la psicología del deporte y también la neurociencia, ha hecho investigaciones acerca de la influencia de los padres en el niño deportista, en el adolescente deportista, que ya, bueno, ya en una etapa de adolescente, en esa etapa de desarrollo, ya va más hacia el entorno de amigos y el círculo, pero cuando está comenzando en lo que es formación, hay que prepararse padres porque son una gran influencia para su hijo y constituyen muchas veces la causa de la presión, el estrés y la ansiedad del joven deportista. Por supuesto,
es importante también conocer qué no es coaching. Coaching no es psicoterapia porque no trabajamos con emociones ni trastornos emocionales ni psicopatologías. No es entrenamiento, ojo con esto, no es entrenamiento porque no decimos qué hacer. Nosotros no instruimos, no enseñamos. Un entrenador deportivo sí. Y a propósito de esto, muchas veces se confunde el término coaching o coach con el entrenador o el entrenamiento, porque simplemente viene de la traducción del inglés coach, entrenador. Todavía la Real Academia no ha incorporado la definición de el coaching, pero desde lo que nosotros hacemos en una sesión como coaches profesionales, pero ya hay una costumbre que nos faltará mucho para que eso se incluya, una costumbre donde ya se hace la distinción porque tenemos fines distintos, aunque podemos trabajar en deporte, tenemos fines diferentes, entonces no se debe confundir porque el coaching o el coach no te va a decir qué hacer, todas las respuestas salen de su cliente, del coachee. ¿Y que quién es ese cliente del coaching? Bueno, el deportista, el entrenador y todos los sujetos que acabo de mencionar. El coaching o el coach no es un consultor ni un asesor porque no te dice qué hacer, no te ofrece soluciones. Muchas veces a mí me han llamado para pedirme sesiones de coaching y quieren que les dé consejos o recomendaciones. Y es que nosotros no hacemos nada de eso, porque justamente el tema de aprender y entrenarse como un coach deportivo profesional implica que tú aprendas a hacer preguntas y esas preguntas no te sugieran ni te den consejos ni te digan qué hacer. ¿Y saben por qué? Porque el experto en su vida personal y deportiva es quien recibe coaching, el coach o el cliente. Nosotros no somos expertos en su vida. Y ojo, tampoco necesitamos para hacer coaching o para ser un coach deportivo, no necesitamos saber de la disciplina deportiva ni de la profesión de nuestro cliente, que eventualmente tú vas aprendiendo el lenguaje en esa interrelación profesional con tu cliente, tú vas aprendiendo el lenguaje, es otra cosa. Pero no lo necesitas porque es que tú no le vas a dar consejo y no vas a recomendar nada de nada a tu cliente. Ahora bien, si hay alguna pregunta pueden ir formulando en el chat y después con mucho gusto las respondo. El coach deportivo, por tanto, no es un experto en la profesión o tema que trae el cliente. El experto en su tema es el coachee. Un coach pregunta, indaga, explora con el coachee, ayuda a que tome conciencia y se vaya transformando. De hecho, nosotros cuando hablamos de acompañamiento, no es solamente que voy a estar allí contigo o detrás de una computadora haciendo una sesión online o en mi oficina trabajando contigo. El acompañamiento implica una entrega profesional, una conexión, el que yo te voy a respetar, el que yo voy a entender que tú tienes una realidad distinta a mí, que todos somos distintos porque tenemos creencias, experiencias, improntas, tenemos formaciones distintas, tenemos paradigmas que vienen inclusive de la familia. Entonces, todo esto me hace un ser único. ¿Qué pasa? Que el coach se entrena para comprender todo esto y entender a su coachee desde una escucha empática, desde una escucha donde yo te respeto a ti como legítimo otro. Y esto es importante y el deporte no escapa de esto. No escapa de esto porque además detrás de todo eso hay, hay algo que esa persona te está comunicando y es muy importante. Y a mí me da mucha risa porque, bueno, que por cierto, Whitey no está aquí, con mi colega Guay, yo he hecho algunos trabajos y nosotros comentamos que en definitiva, cuando el coach hace de alguna manera y el coachee está pensando él mismo a través de la pregunta, de eso que tú le siembras, comienza a discernir y es allí donde él va a buscar todas sus respuestas de qué hice bien, qué hice mal, cómo puedo mejorar,
La verdad es que no me salió tan mal este golpe como yo pensaba. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué puedo mejorar? Todas esas reflexiones y además metacognición, porque yo estoy pensando sobre el pensamiento, estoy viendo mis aprendizajes, estoy pensando sobre lo que el entrenador me está diciendo y también, bueno, diciéndome a mí mismo, estoy entendiendo, no estoy entendiendo. Y de aquí una serie de cosas que se detonan de una pregunta. Entonces, por eso yo digo que una pregunta cuando es poderosa y que es poderosa en el otro porque detona, explota mi creatividad y aquello que yo debo buscar, el mundo de posibilidades, no una posibilidad, sino muchas posibilidades. Entonces aquí es lo que yo digo que se hackea de alguna manera con esas preguntas la mente. ¿Qué indicamos los coaches en un proceso de coaching deportivo? ¿Qué es lo que vamos a indagar? Situación actual, realidad deseada y todas las posibilidades de acción, las creencias que ese deportista o entrenador me traen a la sesión. ¿Cuáles son esas actitudes, emociones y sentimientos? ¿Cuáles son sus valores, que es aquello más importante para él? Sus necesidades y sus motivaciones. Estas tres están vinculadas porque son fuente de motivación. También cuando yo me acerco a aquello que yo quiero y busco alejarme del dolor, ambos son fuentes de la motivación. Los obstáculos y limitaciones, aquello que me impide lograr lo que yo quiero, sea a nivel físico, técnico, táctico, mental o emocional. Y las fortalezas y oportunidades de desarrollo y con qué recursos cuento, cuáles son mis recursos. No van a creer, pero a veces las personas cuando llegan a una sesión de coaching no son conscientes de esto que parece para algunos tan obvio. Y aquí no es lo obvio, sino lo que nosotros a través de una conversación potenciadora podemos hacer que pase en ese otro a través de esta metodología y de todo esto que nosotros traemos a una sesión. Desde el corazón, como digo yo, porque hay una relación desde la conexión y la creación de la empatía, desde el comprender y también explicar de qué se trata lo que estamos haciendo para que la persona pueda buscar dentro de sí. ¿Y qué observamos y dónde intervenimos? Observamos el lenguaje del cliente, observamos a un deportista desde cómo está conversando hasta podemos inclusive ver un partido, dos partidos, entrenamientos, observar la corporalidad, el lenguaje, las microexpresiones, que dice, cómo se mueve, cómo se interrelaciona con sus compañeros si es un deporte de equipo en campo de juego y cuáles son sus emociones. Y de aquí les digo que hay yo digo mucha tela que cortar. El coaching deportivo y la mentalidad ganadora, por consiguiente, son dos que van de la mano. Porque en coaching deportivo nosotros hacemos sesiones conversacionales para empezar y en esas conversaciones, que no es una sesión sino varias sesiones, esa persona que está recibiendo coaching, ese atleta se va transformando y sale motivado, pero porque él va descubriendo cosas de él mismo, no porque el coach te dice, hurra, viva, no, nada de eso. Es importante además que si tú dominas tu mente, y esto hay que comprenderlo, dominas tu mente, mejoras tu juego. Regulas tus pensamientos, tus emociones, mejoras tu juego. ¿Y dónde tomas conciencia tú? Hay en una sesión de coaching. Por eso es importante esas conversaciones que nosotros tenemos de uno a uno y también en equipo, porque también se puede hacer coaching de equipo deportivo. La mente desde la neurociencia, entonces, porque ¿qué es importante conocer? ¿Qué es la mente? Bueno, desde un sentido estricto, podemos decir que son las emociones, los pensamientos y otras cosas. También podemos hablar de la mente consciente y metaconsciente, o como otros lo llaman subconsciente. Para la neurociencia,
conjunto de procesos cognitivos que ocurren en el cerebro y que permiten la percepción, el pensamiento y la toma de decisiones. Y muchas veces confundimos la mente con el cerebro y resulta que es que en el cerebro es donde ocurren todos esos procesos intangibles. Y fíjense qué importante es dentro de una sesión de coaching en ese devenir, en esa toma de conciencia, el tema de descubrir qué percibo y cuál es la razón o la causa de lo que percibo y de dónde vienen estas creencias, de dónde vienen estas dicotomías, de dónde viene todo esto que yo puedo traer y que me está obstaculizando en mi desempeño deportivo, por ejemplo. ¿Cuáles son esos pensamientos y qué decisiones estoy tomando que me funcionan y que no? ¿Y cuáles me han funcionado? Y ahí hablamos de los éxitos anteriores. Hay un autor de neurociencia que dice que es el proceso que resulta del cerebro al interactuar con el ambiente y que produce la conciencia de uno mismo y del mundo que lo rodea. Señores, y cuando hablamos de conciencia de uno mismo, que es una competencia emocional, de la inteligencia emocional, es lo que nosotros en coaching hacemos precisamente, esa conciencia de nosotros mismos y esa conciencia de nuestros entornos, porque hoy se considera el entorno y sobre todo dentro de esta metodología fundamental, porque todo tiene que ver con todo. Formas parte del mundo, formas parte del planeta y lo que tú hagas, y ese granito de arena que tú pones como deportista, como atleta desde tu club, es fundamental para el desarrollo mundial, aunque tú no lo creas, aunque digas, no, eso está muy, muy general, no. Formamos parte de muchos sistemas, desde un micro hasta un macro. Y hay que tomar conciencia. Y sobre todo la parte ecológica. Ecológica significa un ambiente sano, un ambiente bueno para todos, un ambiente donde nos podamos desarrollar como seres humanos y como deportistas. Y la mente desde el coaching y la inteligencia emocional pues habla de esas capacidades de gestionar las emociones, los pensamientos, los comportamientos para el logro de nuestras metas y objetivos. Y para Goleman tiene que ver también, fíjense, con el reconocimiento de mis sentimientos, los sentimientos de los demás, y ahí estas son las habilidades sociales, para motivarnos, y aquí habla de automotivación, y manejar adecuadamente las emociones, y esto es regulación, gestión emocional en nosotros mismos y también en nuestras relaciones. Y en el deporte pues nos estamos relacionando todo el tiempo, y esto es fundamental. Entonces, allí el coaching en cada sesión te va dejando aprendizajes. Y como les hablaba hace un rato de la metacognición, hay unas escaleras importantísimas y entrenador, tú que me estás escuchando, o papá de un deportista, padres. Fíjense que tienes primero los pensamientos, ¿no? Los pensamientos, y ese pensamiento va a determinar lo que hablamos hace un rato, lo de la actitud. Va a determinar la eficacia en el deporte de ese atleta, de tu hijo, de tu esposo, de tu jugador, y por supuesto el desarrollo de destrezas. De allí vamos a partir. Luego viene aquello que he aprendido, me doy cuenta de lo que he aprendido como atleta y me hago consciente de mis aprendizajes, me hago consciente antes de eso de mis pensamientos, para luego seguir al cómo lo he aprendido y darme cuenta de todo ese proceso que pasé para de repente desarrollar una habilidad, un buen golpe, a patear, un juego aéreo, por ejemplo. Si antes no lo sabías, ¿cómo yo lo pude pulir? ¿Cómo yo lo pude desarrollar? Eso es parte de la metacognición, el darme cuenta de lo que estoy haciendo. ¿Qué ha resultado más fácil, más difícil, más novedoso? Esa reflexión es fundamental, el evaluarme como jugador. Y yo digo, padres y entrenadores, atentos, porque estas reflexiones son importantes para que el niño deportista, el adolescente o el deportista de alto rendimiento profesional también lo tome como un ejercicio fundamental. Y después viene la planificación. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Para qué me ha servido? Y es que esta escalera de la metacognición se parece mucho a lo que nosotros aplicamos. Por lo tanto, estos pasos que vienen desde los conocimientos de la neurociencia que estudiamos por allí, aplicada, ¿no? Porque no somos neurocientíficos, sino que aplicamos los conocimientos de la neurociencia
al deporte, que si neuropsicología aplicada al deporte, al alto rendimiento, que si neurocoaching aplicado al deporte, porque son aplicaciones de un conocimiento, pero que nos funcionan muy bien, inclusive para otras fases que vamos a ver. ¿Para qué solicito un proceso de coaching deportivo? Bueno, imagínense, yo les traje algunos y estoy segura que aquí me faltaron, pero estas son ya muy importantes. Definir los objetivos y metas, que es el plan estratégico en mi deporte o como entrenador. Adquirir conciencia de la situación, desarrollar la capacidad de la responsabilidad. Y esto tiene que ver con el compromiso. Aumentar la motivación, la autoestima y la confianza en mí mismo. Desarrollar el compromiso, crear, consolidar y mantener en un equipo. Desarrollar el talento, crear hábitos saludables, aprender a aprender. ¿Cómo estoy aprendiendo? ¿Cuáles son esas etapas de mi aprendizaje? ¿Cómo capto? ¿Qué comunico? ¿Qué percibo? El feedback. Sé recibir un feedback, lo sé dar. Todas esas técnicas comunicacionales fundamentales, todo eso dentro de un proceso de coaching se aprende porque lo aprendes experimentando, ¿no? También tú desde ese hacer y de ese participar como un coachee o cliente. Gestionar las emociones y autorregularse, superar las dudas personales, aprender a enfocar en lo relevante, mejorar la atención, la concentración, gestionar el estrés y la ansiedad, lograr una mentalidad y actitud positiva, a estar presente, muy importante. ¿Cuántos jugadores no cometen un fallo y se quedan en el fallo? Y allí ya eso pasó, me quedé en el pasado. ¿Y cuántos empiezan después en otra competición, siguen recordando esto o se van a futuro, se anticipan negativamente y viene la ansiedad y todos estos temas que muchas veces nos frenan en nuestro desempeño y en el logro de nuestros objetivos? Todo esto lo podemos trabajar en una sesión de coaching deportivo dentro de un proceso. Comunicarnos efectivamente, superar obstáculos externos e internos. Y aquí yo les coloqué el juego interior y exterior de Timothy Galway, el juego interior del tenis, donde sabemos que tenemos tanto, como llaman el yo 1 y el yo 2, digamos, el enemigo, por decirlo así, que está afuera y el que está dentro. El que está dentro somos nosotros mismos con nuestros pensamientos, las emociones y todo esto que debemos gestionar. Y el de afuera, por supuesto, si yo no me gestiono, ¿cómo puedo yo superar eso que está afuera, a mi contrincante? Entonces, primero, trabajarnos a nosotros mismos y todo esto lo logra dentro del coaching deportivo. Algo interesante y particular de esta metodología es que el coaching deportivo, y esto ha ido evolucionando, se podría decir que es coaching integrado o integrativo porque hay coaches que además de seguir una metodología de coaching, como se hace en las sesiones conversacionales, también se preparan en otras áreas, en otras disciplinas, como por ejemplo la programación neurolingüística, el mindfulness, la ontología del ser, análisis transaccional, mindfulness, gestal, entre otras, neurociencia aplicada, entre otras. Entonces, todo esto suma, pero ojo, y aquí es donde voy. Dentro de la ética de la práctica profesional del coaching, nosotros debemos decirle al coaching qué es coaching y qué no es coaching. Si yo tengo este conocimiento, yo soy un coach y yo te estoy haciendo coaching, pero yo tengo este conocimiento, ¿yo lo puedo aplicar en mi sesión? Sí, pero te voy a decir, ok, ¿te parece si hacemos esta actividad o este ejercicio que no es coaching, es mindfulness, pero que te puede ayudar, por ejemplo, a estar en presente o a calmarte, entre otras? Cuando tú le dices al coachee para que distinga qué es coaching y qué no es coaching, entonces allí está siguiendo, simplemente incorporando alguna técnica o técnicas o metodologías dentro de una sesión y es válido, pero hay que decirles para que ellos aprendan a distinguir. Porque, señores, me ha pasado también que, como dicen aquí en criollo, un arroz con mango, o sea, mezclan todo y no está bien diferenciado. Pero sí quería aclararlo porque muchos de nosotros también tenemos otros roles, otras funciones,
y que lo que nos interesa además es que el coachee pues logre sus objetivos. Y si nos seguimos preparando constantemente, pues eso es un valor agregado para nosotros como profesionales. Y después de un trabajo en un proceso de coaching, después de nosotros tomar conciencia y desarrollar esa mentalidad de campeones, los resultados van a venir. Porque muchas veces nos buscan para, mira, que quiero ganar, que quiero que los resultados no salen, o sea, todo con relación al deporte. Y se olvidan de que yo, por ejemplo, me quito la cachucha de coach y me pongo la de entrenador mental y yo te entreno a ti, sí, vamos a tener quizás un resultado, pero ¿sabes qué? Ese resultado es como un pañito de agua caliente porque no te has trabajado desde el ser. Entonces el coaching comienza un proceso desde adentro hacia afuera, donde viene el autoconocimiento, vas a descubrir cosas tuyas, eso se va a anclar y luego imagínate si tú te quieres hacer un entrenamiento mental o quieres hacer alguna estrategia de la PNL o de mindfulness, lo que sea, ya después de haberte trabajado, y esto todo ocurre en un proceso de coaching completo, imagínate qué va a pasar allí. Vas a conseguir resultados, pero además te vas a consolidar como un atleta de alto nivel. ¿Cómo puede el coaching deportivo ayudar a desarrollar una mentalidad ganadora? Yo les traje aquí algunas estrategias y técnicas utilizadas en coaching deportivo para fomentar la mentalidad ganadora. Fíjense, si nos vamos aquí, en este cuadro, tenemos entonces el establecimiento de metas y objetivos con el modelo SMART, por ejemplo, específicos, medibles, alcanzables, realistas, con tiempo en el calendario. Esto ayuda, entre otras tantas, a fomentar una cultura de perseverancia y compromiso, automotivación, enfoque, mejora continua, porque si hay una técnica que te va a ayudar a automotivarte, es cuando tú te organizas y estableces tus metas y objetivos claramente. Si después de que nosotros hagamos este trabajo dentro de sesiones, nos vamos a hacer el diseño de plan de acción junto con el coaching, y esto es para llevar a la práctica, aterrizar y llevarlo al terreno de juego, al campo de juego, a la vida, todos esos pasos necesarios que me van a acercar a lograr mi objetivo, sea a nivel mental, sea a nivel emocional. Voy a gestionar la ansiedad, el estrés, o tengo una creencia que no me deja, vamos a hacer el cambio de creencia, o simplemente quiero lograr algo que es del hacer, porque en coaching nosotros podemos desarrollar o trabajar desde el ser para luego el hacer y tener. El tener tiene que ver con aquello que yo quiero lograr y yo lo veo como un objetivo visionario final. Pero para llegar allá yo tengo que trabajar otras cosas antes, empezar por mí. Tenemos también las visualizaciones, ensayo mental, lenguaje positivo, un lenguaje de posibilidades prospectivo. Yo creo mi futuro en el presente. Aquello que yo me digo a mí mismo, que yo digo y repito una y otra vez, eso tiende a hacerse realidad. Y esto no es brujería, esto es neurociencia aplicada. No voy a meterme en profundidad con eso, pero solo se los dejo hasta allí. Será en otra conferencia donde pueda desarrollar un poco más esto. Pero fíjense que esto del tema de estrategias como visualización, ensayo mental, lenguaje positivo y de posibilidades ayudan en la autoconfianza tuya, jugador, y también ayuda a la de tu equipo, porque se puede hacer en equipo. Asumir desafíos, a confiar en tus habilidades, autoeficacia, como lo dice un autor de Psicología del Deporte, Bandura de la Psicología, en las que tus compañeros toman decisiones, te ayuda a desarrollar creatividad. Y esta está enlazada con la siguiente, que dice relajación, respiración, mindfulness, meditación. Entonces aquí trabajas, y también en la otra, lo que es atención, enfoque, concentración, autorregulación emocional, gestión del pensamiento,
activación óptima. Y todo esto se produce en sesiones de coaching cuando tú estás conversando, cuando el coach hace preguntas que vienen de la escucha, de escuchar al otro. Y tenemos también, dentro de esas estrategias, por supuesto, las preguntas. Las preguntas que son una de las técnicas fundamentales del coach. No, yo diría que la principal, porque si tú no, la pregunta es una técnica que es la que te va a ayudar al coachee a que pueda buscar dentro de sí sus respuestas, a tomar conciencia, a poder expresar también aquello que quizás está por allá oculto en el metaconsciente o subconsciente. Entonces acá, con esto, él va a poder tomar conciencia, reflexionar, análisis, posibilidades de acción, identificar barreras mentales. ¿Qué pasa cuando el entrenador o el atleta te dice que quiere una sesión por algo que él trae, un tema que él trae y que pareciera obvio? Nosotros los coaches, sí, vamos a indagar sobre eso, pero vamos a profundizar bastante. Y señores, a veces no es ese tema que trae el coachee o el entrenador, el tema de la preocupación, no es en sí lo que en el fondo hay que trabajar, porque, claro, a través de esas preguntas, a través de todo ese proceso, él se va dando cuenta y va llegando al tema álgido, central, que es el que le va a ayudar a en ese desplazamiento, en esa transformación, eso que llamamos lo transformacional, a cambiar esas creencias o paradigmas y a ver las cosas de manera diferente. Tenemos las competencias comunicacionales, otros las llaman habilidades comunicacionales o competencias conversacionales, donde se trabaja la comunicación efectiva, el feedback, lo que les comentaba hace un rato, que es una técnica que se usa el feedback positivo, las peticiones, ofertas, juicios, distinguir estos actos del lenguaje, actos lingüísticos, afirmaciones, escucha, lenguaje, los silencios, entrenador, los silencios son importantes para que tú puedas observar, porque yo soy coach, pero yo si te puedo enseñar por ejemplo, en un taller donde yo te diga, vamos a enseñar competencias del coaching aplicadas al deporte, en un taller, no en una sesión, en un taller, que es otra cosa. Entonces tú te puedes llevar un mundo un maletín de herramientas y de posibilidades que tú puedas aplicar. Y esto aquí quiero hacer la distinción entre lo que es una sesión de coaching, cuando somos coaches, y cuando estamos aplicando, por ejemplo, en la vida o en el deporte, estas habilidades y estas competencias que hemos desarrollado. Entonces, entrenador, tú de repente haces la certificación de coaching deportivo, pero no vas a hacer coaching como a lo mejor lo puedo hacer yo en una sesión. De repente sí, de repente no. Pero es que te vas a llevar todas esas herramientas y las vas a desarrollar. Y eso es importante. Entonces, como decía, el silencio, escuchar a tu atleta, ver la corporalidad, escuchas con todo, observas, calibras, o sea, mides qué está pasando, cómo emociona, si hay coherencia entre el cuerpo, el lenguaje y las emociones al comunicarse, entre otras. Y tenemos, por ejemplo, anclajes, reencuadre, cambios de creencias, palabras clave. Algunas de estas vienen de la programación neurolingüística, que ayudan a recordar, a conectar con éxitos anteriores, hacer de los cambios de paradigmas, los cambios en el lenguaje, a conectar con esas palabras que me potencian, a identificar aquello que me debilita y a potenciar. Y esto es parte de lo que nosotros hacemos. Si nos vamos nuevamente a la neurociencia y vemos aquí lo que son las funciones ejecutivas, están relacionadas con lo que ocurre en una sesión y todo esto también pasa en el cerebro mientras nosotros estamos en conversaciones dentro de un proceso de coaching. Entonces, se aprende a controlar los impulsos y que es tan importante también aplicar esto en el campo de juego. Se aprende a discernir, entonces a buscar tus criterios, cuáles criterios me sirven y cuáles no me sirvieron y cuáles necesito, qué cambios voy a hacer, pensamiento crítico.
planificación y organización, metas y objetivos, la perseverancia, eso que hablamos, importantísimo. Determinar el tamaño de la memoria, bueno, esto importante porque en la medida en que tú vas trabajando, por ejemplo, en sesiones nosotros, cuando estamos haciendo un plan de acción, le pedimos al coaching muchas veces que nos repita eso que él explicó que quería, y esto además le va trabajando la memoria. O sea, estamos hablando en una sesión de coaching como tal, de coaching deportivo, se van trabajando todas estas funciones superiores cognitivas o funciones ejecutivas. El autocontrol y la supervisión, la solución de problemas, porque cuando tú haces una pregunta, él piensa y busca muchas opciones. Aprender de la experiencia y los errores, esa toma de conciencia de que el fallo es aprendizaje, es un maestro que te permite tomar decisiones y saber qué caminos puedes seguir para no repetir el error. Capacidad de sentir y expresar emociones y la empatía, por supuesto, que lo practicamos. Entonces yo veo estas funciones ejecutivas y están totalmente relacionadas con el coaching, con nuestras sesiones de coaching. Hay un estudio relacionado con el rendimiento en los deportes de interacción, como en este caso era de fútbol sala, y las habilidades cognitivas de orden superior, es decir, las funciones ejecutivas. Este estudio dice que se ha encontrado que los deportistas más expertos poseen unos valores superiores de estas capacidades en el deporte como fútbol, baloncesto y tenis. O sea, ya esto está estudiado. Entonces, hay que aprovechar. Si estás en estos deportes, imagínate. Pero en el coaching, en ese proceso, tú vas desarrollando también estas capacidades. Entonces, ¿cuáles son estas capacidades específicas del estudio? Inhibición, importante, flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo. La flexibilidad cognitiva me permite ser creativo. Y cuando tú te vas entrenando en el campo de juego, o sea, después de que tú vas a una sesión, es que ya tú empiezas a cambiar. Y si aplicas otras herramientas, además de las que mencioné, pues vas a ver los resultados. Y aunque no las apliques también, porque el coaching solo de por sí funciona extraordinariamente. Pero bueno, tenemos que ir con los adelantos tecnológicos, ¿cierto? Bien. ¿Cómo puedes aplicar el coaching deportivo para desarrollar una mentalidad ganadora? Bueno, mira, en las conversaciones de coaching, entonces el coach va a buscar desde su experiencia, desde lo que conoce de su experticia en su deporte, va a buscar en su mente todas las soluciones, va a buscar de qué manera, cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades de desarrollo, cómo se puede ir él transformando, qué tiene que hacer, su visión, porque aquí cambia todo desde el presente hacia el futuro. Nosotros no trabajamos con el pasado, sino de aquí en adelante. Facilitaciones de aprendizaje, donde, por ejemplo, esta es otra estrategia. Nosotros somos facilitadores de potencial humano y en este caso deportivo, donde el preparador físico, por ejemplo, puede diseñar dinámicas o actividades junto con el coach deportivo profesional, porque el coach ha conversado con el cliente y por supuesto hay una confidencialidad, pero siempre se pide permiso para hacer donde está involucrado el coachee. Si hay que trabajar con el entrenador, se pide permiso para poder comentar lo que haga falta para justamente hacer el diseño de estas actividades de aprendizaje. Entonces, junto con el coach deportivo y equipo, se va a diseñar una estrategia, y esto con la cachucha de qué, de facilitador de aprendizaje, una estrategia, un ejercicio que le ayude a desarrollar mentalidad ganadora. Y por supuesto, al final de toda esa actividad, el coach comienza a indagar, a hacer preguntas para anclar, aterrizar ese aprendizaje y que el coachee sepa dónde lo puede aplicar de allí en adelante. Algunas pautas para cambiar creencias. Esto le pueden tomar una captura y aquí tienes, identifica y escribe una creencia que te quite poder. Esto lo pueden hacer con el atleta, entrenadores o papás.
asociar con la incomodidad que le genera, ver las consecuencias de este pensamiento. Y, por ejemplo, aquí dice, creer que ese equipo es mejor que nosotros. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Que vienen los jugadores o están en la casa del contrario y ya eso lo tienen en la mente. Y esto a veces hasta es una creencia del equipo. Entonces, bueno, vamos a tomar conciencia de esta situación, de esa creencia, para luego tomar conciencia de que esa creencia me está causando una incomodidad y me la ha causado en el pasado, porque seguramente ya se han enfrentado a esos mismos. Y que eso del pasado está en tu presente y no te está permitiendo eh, hacer una ejecución óptima y de desempeño. Y entonces, de seguir esto también va a repercutir en el futuro. Entonces, tomar conciencia de eso ya le va bajando dos. Y luego buscar una nueva creencia que les habilite a seguir avanzando, que sea potenciadora. Por ejemplo, este equipo es bueno, ha ganado y nosotros estamos preparados para el desafío. Nosotros también tenemos la posibilidad de ganar, o yo tengo la posibilidad de tener una buena ejecución. Y lo importante es que lleven esto a la práctica, lo corporalicen, que no se quede aquí en letras y que después se les olvide. Nosotros estamos todo el tiempo desde el coaching creando posibilidades cuando estamos en una sesión como coaching. Nosotros, los coaches, creando posibilidades a través del acompañamiento de un coach que está preparado para eso. Declaraciones de éxito y corrección del pensamiento, lo mismo. Vamos a escribir aquellas declaraciones de éxito, recordar esos éxitos anteriores. Hay un micrófono abierto que está haciendo como un ruido. Ya lo cierro. Y la corrección del pensamiento. Si hay un pensamiento que me debilite, entonces yo puedo tomar conciencia de ese pensamiento debilitante y puedo escribir, porque el escribir también tiene una función neurológica importante. Escribir el pensamiento debilitante y después reformar. Luego puedo tachar y borrar el que no me suma y me queda el otro, lo repito, lo leo antes de dormir, unos segunditos antes de dormir. Estamos en una frecuencia donde el cerebro lo va guardando todo. Eso es parte de también de el manifestar o el lograr esto en nuestra vida, de creerlo. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Definitivamente esta frase a mí me encanta. También trabajamos con los valores que son inherentes al ser humano, son nuestras guías de conducta, entrenadores, observen cuáles son esos valores de sus jugadores, importante también los padres, importante, no es, son esos valores morales, ay, los valores morales que enseñamos en la casa, no, hay valores que ellos van tomando para sí que tienen que ver con su desarrollo y con sus interacciones en la sociedad. Entonces hay que mirar, porque esto también son bases de la motivación intrínseca. Y por supuesto esto está conectado a las emociones y a los sentimientos. También vemos todos los obstáculos y limitaciones cuando estamos en una sesión y los profundizamos a ver qué pasa, qué es lo que impide, qué es lo que limita. ¿Es una emoción? ¿Es una sensación? ¿O qué es lo que es? Entonces, estas son las interferencias en nuestros esfuerzos para alcanzar nuestras metas y que existen en Ese nuestro certificado interior. está metido o estaba metido en un cosito que tú Descubrir tenías en la casa, como una bolsa. oportunidades de desarrollo y descubrir nuestros recursos. Muy importante. Establecimiento de objetivos, de la inspiración a la acción. Entonces comenzamos con un objetivo soñado, también tenemos un objetivo final, pero para lograr eso necesitamos trabajar. Imagínense, hay muchas clases de objetivos y todo esto lo hacemos en sesiones. Objetivos de proceso vinculados a unas preguntas, objetivos de rendimiento, hay unos que dependen de nosotros al 100% y hay otros que no, pero todo eso se va conversando, porque muchas veces los niveles de frustración son grandes cuando nosotros establecemos como objetivo algo que no depende de nuestro poder de acción. Y por supuesto el plan de acción de metas personales y deportivas o del equipo, eso lo hacemos, lo diseñamos junto con el coaching. Y, a ver, ese plan de acción, qué es lo que quiero lograr, cuándo, el qué, cómo, cuándo, dónde, con quién.
los recursos. Esto es fundamental, entonces aquí nosotros indagamos y el mismo coachee, el atleta o el entrenador o el sujeto de deporte que sea nuestro cliente, lo va diciendo, porque él sabe su realidad. En conclusión, en general, una mentalidad ganadora en el deporte puede ser un factor importante para lograr el éxito. Padres y entrenadores pueden fomentarla desde sus espacios. El coaching deportivo puede ayudar a desarrollar una mentalidad ganadora, viviendo el proceso de aprendizaje y me gustaría que tú respondieras a estas preguntas que aprendiste hoy, de esto que yo te conté en esta conferencia, o de qué te diste cuenta y dónde vas a aplicar eso que aprendiste hoy, dónde vas a aplicar este conocimiento en los próximos días. Eso es fundamental. Y la verdad es que espero que esta información te haya sido de utilidad y yo estoy segura que sí. Y quiero, antes de terminar, decirte que nosotros vamos a iniciar la certificación internacional de coaching deportivo el 13 de abril. Son 2 días a la semana. Estás invitado a participar y yo hoy les traje una sorpresa, como se lo anuncié en mis redes sociales a aquellas personas que me escucharon. Y es que yo les traje una promoción especial por 48 horas. Esta certificación a nivel internacional vale $1,800 y desde la Asociación Venezolana de Coaching Deportivo, nosotros, bueno, por el tema desde acá de Venezuela, siempre hemos convenido entre las asociaciones que acá tenemos un precio especial. Ese precio especial es de $828, pero eso, tú que viniste para acá, que me estás escuchando, no es lo que tú vas a pagar. Por 48 horas, esta certificación completa que dura más de 9 meses, te la puedes llevar por $497, solo por 48 horas. Imagínate, esto es un regalo. Que esa decisión la tomamos desde Asobecode para ti. Aquí tienes mis contactos, puedes tomarle una captura de pantalla por si deseas consultarme algo. Y por supuesto, quiero darte las gracias por escucharme, por estar allí y por haber asistido hoy a esta conferencia de coaching deportivo y mentalidad ganadora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Cristina, por tu presentación. Quiero abrir los micrófonos para todo aquel que quiera aportar algo, hacer una pregunta o cosas por el estilo. Algunos ya han salido de sala, pero bueno, estamos abiertos a una ronda. Voy a aprovechar antes de retirar la invitación a decirles que mañana tenemos la última conferencia de nuestro ciclo, por lo cual voy a mandarles ahora en el chat, por favor, sean tan amables, ahí tienen los detalles del link de acceso a la conferencia de mañana y todos los detalles de las horas y cosas por el estilo. Muy bien, les recuerdo que esa oferta de Ana Cristina Pineda corresponde a Venezuela, ¿verdad? Porque los valores internacionales son diferentes, pero bueno, pueden inscribirse en Venezuela, y no necesariamente en su país, efectivamente. Así que están invitados. Comentarios, preguntas, mensajes, algo que quieran decir al respecto de lo que habla de la presentación de Ana Cristina Pineda o consultas sobre el programa de formación que tenemos en coaching. Sí, en el chat creo que han escrito, veo que hay un numerito por allí, dice 8, no sé si hay Acá, alguna. excelente material, dice Jesús Ríos, decodificado, Gracias. organizado, el pensamiento sobre el coaching deportivo. Gracias por tu aporte, Jesús. ¿Tenemos Gracias. algún otro comentario, alguna otra participación? Bueno, tomen nota, por favor, de la actividad de mañana, que es gratuita, abierta también, que está en el chat, o si no, pueden contactarse con las diferentes escuelas de nuestros países, ¿verdad? En este programa internacional no estamos participando todos los países, estamos participando Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador, Venezuela, y México, ¿correcto? Así que pero pueden participar desde cualquier país del mundo, aunque no su asociación de coaching o no tenga naciones de coaching deportivo. Creo que les voy a mostrar un segundito, si me permites, bueno,
Lo que tenemos mañana es esto. No, esta es la de hoy. Mañana lo que tenemos es esta actividad, que es una conferencia sobre algunas herramientas de coaching deportivo por el coach e ingeniero Clemente Baeza, que es el presidente de la Asociación Chilena. Hoy, Ana Cristina, que nos habló hoy, el presidente de la Asociación Venezolana. Y ahí tenemos a Boitinema, que es la vicepresidente. Mañana le toca el turno al presidente de la Asociación Chilena de Coaching Deportivo. Como dije recién, las claves de acceso están en el chat. Y si tienen alguna duda sobre dónde dirigirse en su país, pueden escribirnos a este dato, que nosotros le mandamos a la gente de su país su contacto y gustosamente colaboramos con su participación en el programa internacional. Muy bien, si no tenemos ningún otro comentario, ninguna otra observación, les agradezco mucho, primero muy especialmente a Ana Cristina, por supuesto, por su Gracias. valiosa presentación, y después a todos ustedes por participar. Muchísimas gracias y les saludo desde la Federación Internacional de Coaching Deportivo. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches.